Ya. Hola chicos y chicas del ramo de Introducción a la Psicología. Esta ya es nuestra cuarta clase. Recordemos que en la primera vimos el código de ética, en el segundo se realizó el diagnóstico, en la tercera clase vimos los resultados del diagnóstico y los primeros fundamentos de la psicología. Y hoy día vamos a continuar en la cuarta clase con los orígenes de la psicología. Ya, entonces les pido que vayan a su eCampus, porque les subí el PowerPoint de la clase de hoy, y lo abran para que podamos compartir. Ya les comenté que algo le pasa a mi computador que no me comparte bien pantalla, no queda grabado, entonces les pido que por favor lo abran en un PowerPoint. Ya pueden ponerle pausa al video y volver. Decirles también que me pareció importante que mantengamos un contacto un poquito más fluido y definí que los días martes a las 7:30, por un ratito, en media hora, 40 minutos, como tope una hora, nos podamos reunir por Zoom, que es la plataforma que nosotros ya comentamos, para que podamos ir resolviendo dudas y comentarios respecto a la clase que yo ya les haya subido, ya especialmente ojalá de la clase de la semana anterior, para que tengan toda esa semana para ver el video y luego ahí poder comentarlo. Me parece que es lo mejor para que no perdamos la comunicación, el contacto y vayamos manifestando dudas y comentarios, ¿ya? Entonces hoy día lo que vamos a revisar, como les decía, es el PowerPoint de los orígenes de la psicología. Si ya lo abrieron, entonces vamos adelante. Bueno, lo primero que vamos a realizar es un repaso. Ya vamos a recordar qué es lo que se vio en el video anterior. Primero, es decir, ¿cierto?, que la psicología está compuesta de dos partes, ¿cierto?, que es psico y logía. Psico proviene de psique, que significa alma, mente o espíritu, y también se le ha llamado la esencia de la vida, como manifestaba Aristóteles. Y logía, por su parte, viene de logos, ¿ya? Que se puede traducir como ciencia, estudio, conocimiento, ¿ya? Tratado, y bueno, ese es el origen etimológico de la palabra, ¿cierto? La etimología estudia el origen y el significado de las palabras desde su raíz. Actualmente se acepta por la RAE, ¿cierto?, escribir psicología con P y sin P. Antiguamente, psicología sin P se asociaba a el origen griego del vocablo psico, que tenía que ver con los higos. Entonces, hacía alusión al estudio de los higos. Por eso generaba tanto rechazo ver psicología sin P. Actualmente es permitido, pero en general las personas seguimos escribiendo con P psicología, ¿ya? Eh, los franceses, si tienen ocasión de conversar con franceses, pronuncian muy bien psicología. En general dicen psicología, psicología. Algo que los chilenos no hacemos mucho en realidad. Eh, entonces, bueno, en este origen de la psicología, ¿cierto? Hay tres aspectos que dijimos eran fundamentales. Por un lado, entender la filosofía, ¿ya? Y cómo los planteamientos filosóficos han influenciado el pensamiento actual científico de la psicología como profesión, digamos. Por otro lado, la epistemología, que también es un ámbito de la psicología que tiene que ver con el estudio del conocimiento, es decir, cómo conocemos las personas. Cómo describimos los objetos de estudio, qué entendemos por el conocimiento y cuáles son los métodos a través de los cuales accedemos a este conocimiento. Y lo tercero es la ética, que nos pone los límites respecto a lo que es correcto e incorrecto para lo que en el día de mañana va a ser el ejercicio profesional de ustedes, ¿cierto? Entonces, estos tres elementos son fundamentales para ir entendiendo los fundamentos justamente de nuestra carrera, de nuestra profesión. Entonces aquí yo les puse, ¿cierto?, una línea del tiempo que la estuvimos revisando y dijimos que para el año 3000 a.C. se inicia la Edad Antigua, ¿ya? Y en la Edad Antigua va a durar hasta el año 476 con la caída del Imperio Romano. Vamos a tener a grandes pensadores griegos, principalmente, que vamos a estudiar, como Platón, Sócrates, Aristóteles e Hipócrates, y que tienen distintas concepciones de la realidad y del conocimiento, ¿ya? Y en el año 476 cae el Imperio Romano,
principalmente porque justamente estos pensadores antiguos exaltaban mucho la virtud del conocimiento y de la razón, por lo tanto eran bastante poco prácticos en la resolución de los problemas. Eso llevó a que la sociedad tuviera muy pocos esclavos en ese tiempo, que eran los que principalmente se dedicaban a la agricultura y a resolver los problemas básicos de la sociedad. Y había mucha gente que no tenía que hacer, que no tenía trabajo, porque era muy mal visto, ¿cierto?, el trabajo en ese tiempo, ya que la aristocracia se dedicaba al conocimiento, que era lo virtuoso. ¿Ya? Cae el Imperio Romano, se da inicio a la Edad Media, donde aquí se abre paso al cristianismo, ¿cierto?, que ya lo vamos a ir revisando, un pensamiento más bien teocéntrico, centrado en la voluntad divina para el bien y el mal, la enfermedad, la salud, pero también ligado a una visión de la persona como centro, ¿cierto? Como centro del sistema natural, ¿ya? Entonces, en una posición privilegiada, como los seres humanos, por sobre las otras especies, ¿ya? Luego, en el año 1453, cae el Imperio Bizantino y se da inicio a la Edad Moderna, y con la Edad Moderna vienen bastantes avances en términos tecnológicos y científicos. Y aquí se pone en cuestionamiento también la visión cristiana respecto al entendimiento, al conocimiento, a la vida y a la realidad, digamos que está basada en una visión ligada a lo divino, y acá toma mayor relevancia un pensamiento más concreto, más metódico, relacionado con los sentidos y con la demostración y la comprobación de los planteamientos que se podían proponer los estudiosos, ¿ya? Que antes no podían demostrar sino por la razón. Ahora en la Edad Moderna se les exige, digamos, poder comprobarlo mediante hechos, ¿ya? Y luego, en el año 1789, sucede la Revolución Francesa y con ello la caída de la monarquía francesa, lo que también pone en crisis, ¿cierto?, a los regímenes gobernantes, a los monarcas que eran los poseedores de una verdad, eh, y empiezan a también en América Latina, ¿cierto?, a suceder distintos procesos de, de institucionalizar la República e independizarse de España. Y esto va a ir suponiendo mayor democracia, mayor acceso al conocimiento, mayor igualdad, digamos, de oportunidades por políticas también, que van en pro de la educación, ya que antes era solamente algo restringido. Recordemos que los libros, por ejemplo, en la Edad Media eran propios del clero, muy resguardados, muy censurados también, hasta llegar, ¿cierto?, a ya constituir una educación pública, por ejemplo, que antes no existía. Y ahí se da inicio la edad contemporánea, donde hay un suceso que es fundamental, que dura varias décadas, ¿cierto?, que es la Revolución Industrial, que se inicia en Inglaterra, y esto también va a traer muchos cambios y muchos avances científicos y tecnológicos, ¿ya?, que no dejan de estar aparejados de consecuencias negativas, como por ejemplo la contaminación. Eso lo vamos a ir estudiando, ¿ya? Entonces, ay, me equivoqué, ya. Siguiendo con nuestro repaso, vimos entonces que en la Edad Antigua uno de los principales pensadores fue Sócrates, ¿cierto? Que su mayor ejercicio, más que un planteamiento de ideas, etcétera, su principal ejercicio era la duda, el cuestionamiento, y cómo podíamos acceder al conocimiento a través de nosotros mismos, ¿ya? A través de esta constante duda o planteamiento de preguntas, ¿cierto?, para ir deduciendo finalmente las respuestas. Pero al final estas respuestas no siempre llegaban, pero el planteamiento de la duda era un ejercicio que él pudo ir inculcando en sus estudiantes, ¿cierto? E incitarlos a descubrir lo que la razón iba revelando como verdadero, ¿ya? En ese tiempo se consideraba inútil, ¿cierto?, la indagación del cosmos, de las plantas, de los animales, etcétera. Era como algo mal visto, bajo, ¿ya? Y se da mucho realce a lo que está relacionado con lo divino, con la razón, con los ideales, con las virtudes, etcétera, ¿ya? Esto es algo muy contrario, por ejemplo, a lo que pasaba a lo que se fue dando, ¿cierto?, en la antigua,
en los pueblos latinoamericanos originarios, ¿ya? Que ellos, si uno empieza a investigar, bueno, ya pasado, ¿cierto?, el nacimiento de Cristo, digamos, los primeros años en las culturas preincaicas como la cultura chimún o mochica en Perú, incluso la cultura inca, que desde sus orígenes ellos eran grandes observadores astronómicos, ya tenían espejos de agua, por ejemplo, donde ellos a través del agua podían ver el reflejo de las estrellas y ahí podían examinar el comportamiento de las estrellas, realizaron calendarios lunares, calendarios solares, especialmente los mayas son conocidos porque tuvieron muchos tipos de calendarios. También hacían vivisecciones de animales, etc. Experimentaron con plantas, por ejemplo, algunas alucinógenas, como la planta conocida como San Pedro, o aguacoya, guachuma, que también se le llama, ¿cierto? La ayahuasca, y otras plantas, la hoja de coca, que también fue una planta muy investigada en los pueblos originarios acá en América Latina. Ya entonces ahí nosotros tenemos una principal diferencia como pueblos latinoamericanos en relación a la epistemología europea de estos primeros años, ¿ya? Porque acá en América Latina, al mismo tiempo que era bastante relacionada con la espiritualidad, era una espiritualidad muy recursiva ligada al ciclo de la naturaleza, ¿ya? Donde el ser humano no es distinto en poder, digamos, a otras especies animales y está en un constante diálogo con los otros seres del planeta, ¿ya? A diferencia del pensamiento europeo, ¿cierto?, que en gran medida estuvo influenciado por el pensamiento de Sócrates y Platón, que realzaban el virtuosismo a través de la razón, ¿ya? Entonces, posteriormente, el discípulo de Sócrates fue Platón, ¿cierto?, que vivió entre los años 427 y 347, y él sostiene que el conocimiento no deriva de las sensaciones, sino que del razonamiento sobre estas sensaciones. Él propone un ejemplo bastante concreto, que es el mito de la cueva, ¿ya? O la fábula de la cueva, donde dice que si pusiéramos, por ejemplo, a unas personas que nacieron en una cueva y que siempre están mirando hacia un muro, ¿verdad? Y hay atrás un muro que los censura del entorno externo. ¿Qué pasa para esa persona si, por ejemplo, de las personas que están en esa cueva, una sale de la cueva a conocer el mundo exterior? ¿Cuál es la realidad para ella? Si ha vivido siempre dentro de la cueva. ¿Existe ese mundo externo? ¿Es parte de su fantasía? Entonces ahí él dice que lo que existe y que nosotros podemos entender como el conocimiento no son más que ideas sobre la realidad, que nosotros podemos ir creando y pudiendo comprender en la medida en que vamos investigando por sobre estas ideas, ¿ya? Entonces, el único camino para él tiene que ver con el razonamiento deductivo, ¿ya? E ir examinando idea por idea hasta llegar a planteamientos ciertos generales, o planteamientos generales que se van, ¿cierto?, separando hasta llegar a planteamientos más bien particulares. Por lo tanto, la materia, la realidad, el mundo de lo humano, de lo terreno, era algo más bien bajo, que debía ser vencido y sometido, y entre ellos se encuentra el cuerpo, ¿ya? Entonces ahí él plantea que el cuerpo en el fondo es una especie de cárcel en la cual la mente, la razón, está atrapada, y la búsqueda virtuosa del ser humano es poder liberar este espíritu interno, ¿ya? Y que tiene todo el conocimiento. Sin embargo, aparecieron también otros pensadores como Hipócrates y Aristóteles, que Aristóteles fue discípulo de Platón, y ellos plantearon que el cuerpo no era algo negativo, sino que en el fondo el cuerpo y la mente eran una sola cosa, y que no podíamos demostrar la existencia de la mente si no era a través de los sentidos y a través de este cuerpo, ya que era una evidencia propia de que la mente existía. Por ejemplo, hay una pregunta que es bastante clásica. Si un árbol se cae en el bosque, ¿existe ese árbol? ¿O existe en la medida en que una persona encuentra el árbol caído? Por lo tanto, ¿cuál es la realidad? Bueno, vamos a hacernos algunas preguntas de esas al terminar esta clase. Entonces Aristóteles plantea, bueno,
son los sentidos los únicos que nos van a ayudar realmente a poder tener una idea de lo que es esta realidad, y que sin los sentidos nosotros no tenemos otra salida, ¿ya? Y eso es la base de lo que actualmente se va a constituir como el estudio de la neurociencia y de otros procesos psicológicos, como por ejemplo la atención y la sensación, ya que tienen un correlato físico, material, orgánico, anatómico. Entonces veamos Hipócrates, ¿cierto? Hipócrates él sistematizó enfermedades y también fue sistematizando remedios empíricos, ¿ya? Se preocupó de la salud y también se preocupó de que el médico tenía que estudiar los distintos comportamientos de una persona, y que a través de ese examen de los comportamientos de la persona podíamos llegar a entender ciertas enfermedades. Es decir, también es una visión bastante integral de la salud, porque muchas veces este pensamiento se ha ido como eh, eh, separando, ¿cierto? Atomizando, se ha ido atomizando y pues se puede llegar a decir, no, la enfermedad es producto de un X célula que enferma y contagia a las demás. Ok, pero ¿cuáles fueron los patrones de alimentación, de sueño, de contacto social, los niveles de estrés a los cuales estuvo sometida esa persona? Es una visión que ya desde Hipócrates él planteaba, ¿cierto? Poder estudiar todos estos modos de vida que acompañan a una enfermedad para poder entender al final la enfermedad en toda su complejidad. También fue estudiando los daños del sistema nervioso. Recordemos que en la antigüedad, ¿cierto? Y bueno, lamentablemente todavía los animales han sido un campo de exploración, ¿ya? Y de estudio. Una vez fallecido o no siempre muerto, ¿cierto? Entonces él estudió el sistema nervioso y planteó que existían 4 temperamentos, ¿cierto? Más introspectivos, extrovertidos y más estables o inestables. Y dijo que habían 4 temperamentos: sanguíneo, melancólico, colérico y flemático, ¿ya? También otra cosa interesante de Hipócrates es que plantea que el cerebro es el órgano más importante, ¿ya? Y poderoso, y que los órganos sensoriales van a depender de su capacidad, ¿ya? Es decir, ya desde esta época van situando el cerebro como un lugar, ¿cierto? Un recipiente del alma, si se puede decir, o de la complejidad de las funciones del cuerpo en general, ¿ya? También, disculpen, también, no tengo coronavirus, ya. También él es partidario de esta idea que plantea Aristóteles, ¿cierto? De que el hombre o la persona es parte de la naturaleza y es parte del ecosistema. ¿Ya? Entonces Aristóteles, tal como decía ahí, saca, ¿cierto?, esta idea de que el hombre es un ser elegido, distinto a las otras especies, y dice que hay que observar la naturaleza para poder entender el funcionamiento de las especies, ¿ya? De la especie humana. Entonces su primer texto es un texto que se llama Del alma, y que se le atribuye también una relación a los primeros estudios de psicología. Ahora bien, la psicología durante muchos años, digamos hasta 1800 aproximadamente, hasta fines del 1700, ¿cierto? Estuvo totalmente ligada a la filosofía. Entonces ahí hay una fusión entre lo que era filosofía y lo que era psicología. Porque en el fondo la filosofía se plantea problemas existenciales como el tiempo, el espacio, la realidad, el conocimiento, la libertad, pero también aspectos relacionados con el alma, con la mente, que posteriormente los psicólogos vamos a identificar como el yo, ¿ya? Es decir, ¿cómo yo sé que yo soy yo? ¿Ya? Eso es propio de un pensamiento filosófico, y hasta ese entonces la psicología era considerada como una sola con la filosofía, hasta que después se acuñó el término de psicología, ¿cierto? Y de psicoterapia en Holanda. Ya, el cerebro tiene el poder de enfriar el corazón, donde se van a sentar otras funciones, ¿cierto? El corazón es el asiento del pensamiento.
estaba interesado, como estaba diciendo, ¿cierto?, en conocer plantas, animales, la reproducción, las acciones cotidianas de las personas. No comparte con Platón la idea racionalista del conocimiento, sino que dice que también se debe observar todo lo que se puede estudiar, ¿ya? Esta insistencia constituye la base de los métodos de la ciencia contemporánea. Esta insistencia, digo, ¿cierto?, adoptó una aproximación inductiva observacional en su trabajo, es decir, de lo particular a lo general, ¿ya? Y Platón, de lo general a lo particular, ¿ya? Esta idea hipocrática y aristotélica de la razón no fue considerada sino hasta la edad moderna, fue como que se durmió en los laureles, porque pasamos después a la Edad Media, ¿cierto? Y en la Edad Media se toman principalmente los planteamientos de Sócrates y de Platón respecto a la razón como algo divino, ¿ya? Y ese conocimiento divino, ilustrado, propone, ¿cierto?, que hay ciertas clases privilegiadas, que son las clases que están, bueno, que en ese tiempo no eran llamadas clases, ¿cierto?, sino más bien estas diferencias sociales, donde hay grupos escogidos, aristocráticos, que son los privilegiados para ser portadores del conocimiento. Y ahí el establecimiento de las monarquías, ¿cierto?, de los papas, que son elegidos divinos para ser los portadores de las tomas de decisiones. ¿Ya? Entonces, la política estaba ligada a la espiritualidad, donde en el fondo eran aquellas personas que tenían una iluminación en relación al conocimiento. Por lo tanto, los métodos experimentales para entender la realidad no eran válidos, sino más bien eran canales directamente relacionados con Dios, ¿ya? Aquí es totalmente ajeno al estudio del hombre, como decíamos, y inmediatamente debajo de Dios está el hombre, especialmente varón, ¿verdad? No tanto así la mujer, que no es visto como parte de la naturaleza, sino como una especie elegida, ¿ya? Y aquí el cuestionamiento no empezaba a través de la duda, ¿ya?, como planteaba Sócrates incluso, sino a través de ideas dogmáticas que eran aceptadas y que después de ser aceptadas se compartían y no había discusión, ni prueba, ni experimentación, nada, ya que es lo que podemos ver actualmente con el método científico. La ciencia del hombre es impensable e impía, ¿ya? Y los estudios anatómicos tenían como consecuencia la excomunión o la hoguera, que es lo que les comentaba yo en la clase pasada, sucedió con las brujas, ¿cierto?, que eran estas mujeres que generalmente sostenían un conocimiento antiguo respecto a prácticas de sanación, curanderas, de prácticas medicinales, etc. En esta etapa, ¿cierto?, es cuando sucede también la conocida conquista de América y el colonialismo, y como verán, tal como antes les mencionaba que en América Latina estas prácticas estaban muy ligadas al conocimiento de las plantas medicinales, las plantas llamadas plantas de poder, ¿cierto?, que eran canales de comunicación directa con esta espiritualidad, como las plantas que les mencioné, ayahuasca, hoja de coca, guachuma, peyote, entre otras. Este tipo de prácticas que eran parte de una cosmovisión cultural ancestral fueron muy castigadas y sometidas a un pensamiento colonialista más bien cristiano que sostenía esta idea platónica respecto a la verdad y el conocimiento, ¿ya? A esta idea virtuosa de que solamente los monarcas eran los que tenían la razón, y como tenían la razón por tener una conexión divina, eran aquellos a los que había que rendirles tributo. Entonces, entendamos que toda esta filosofía, este comprendimiento de la realidad, traía aparejada consecuencias políticas, económicas y religiosas, ¿ya? Y bueno, vino el colonialismo, ¿cierto?, sometiendo también a los pueblos de América Latina sus conocimientos, quemando templos ceremoniales, documentación antigua, destruyendo ciertos lugares patrimoniales, que muchos de ellos también se dice que tuvieron que esconder. En Perú, en el sector de Trujillo, hay unas huacas antiguas que son centros ceremoniales, que también es interesante que no solamente nos quedemos con el conocimiento de la historia europea, sino que también vayamos
relacionándonos con el conocimiento de nuestros propios territorios, ¿ya? Somos chilenos, chilenas, y acá estamos en un territorio que es, sobre todo acá en el sur, ¿cierto?, que es propiamente mapuche, cerca de un territorio inca, quechua, que tiene sus propias formas de aproximarse a la realidad, que también fueron ocultadas y lamentablemente en la actualidad la ciencia le ha dado la razón en muchos de sus principios. Por ejemplo, en esta visión más bien ecologista respecto a cómo debería funcionar el planeta, los cuidados respecto al agua, a la relación con las estrellas, etc. ¿Ya? Ellos también fueron estudiosos y con esta etapa medieval, ¿cierto?, fueron opacados, violentamente masacrados, asesinados, ¿cierto?, se violó a las mujeres, sucedieron muchas cosas bastante terribles para poder someter, ¿cierto?, a los pueblos que eran rebeldes a este planteamiento europeo, ¿ya? Y ahí tenemos, ¿cierto?, el pueblo mapuche, que todavía sobrevivió en esta lucha por conservar sus raíces y sus formas de comprendimiento. Por eso es interesante ver también que la ciencia, tal como la conocemos hoy en día, no es la única manera de acceder al conocimiento y a la verdad, ¿ya? Porque todo esto tiene un correlato filosófico, una cosmovisión. Por lo tanto, es totalmente respetable que dentro de una comunidad tengan sus propias lógicas de sanación, si es que dentro de la comunidad también les funcionan, ¿ya? Entonces ahí está nuestra inquietud como psicólogos y psicólogas de no asumir como algo dado un conocimiento que después puede ser comprobado que sí efectivamente funciona, ¿ya? En el fondo, la clave para nuestra profesión está en la rigurosidad, como les decía en la primera clase, del método, de la comprobación y de un sustento teórico. Bien, entonces, luego, ¿cierto?, de la Edad Media vino la Edad Moderna, donde René Descartes siguió sosteniendo ideas racionalistas, pero ya no solamente de una lógica de aceptar el cristianismo o las verdades provenientes de Dios, sino volviendo un poco a esta idea socrática sobre el cuestionamiento. Entonces, René Descartes se recluye, cuenta la leyenda, en una casa, en una especie de retiro durante muchos días en solitario, a reflexionar, a pensar. Y en esta reflexión él sostiene, bueno, mis sentidos me engañan, ¿ya? Por ejemplo, hay un color que yo puedo ver blanco y otra persona lo va a ver crema o blanco invierno, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con las personas que viven en la Antártica? Que ven muchos blancos y para una solo es blanco, ¿ya? O en un bosque se ve verde, pero no todos los verdes son iguales. Por lo tanto, él dice, la percepción es engañosa. La sensación, perdón, es engañosa, ¿ya? Todavía él no acuña el término percepción, pero se está refiriendo en el fondo a que los estímulos sensoriales no son tan reales, ¿ya? Porque por sobre ello hay una interpretación. Por lo tanto, él dice, ¿cómo yo garantizo que de verdad existo y que no soy el objeto de una gran máquina tipo Matrix? Es que yo estoy pensando, y eso es lo único que me garantiza mi existencia. Por lo tanto, pienso, por lo tanto existo, es decir, pienso, luego existo, ¿cierto? Les decía yo, ese luego es un por lo tanto, no es un después de pensar yo existo, sino que estoy pensando, estoy existiendo en tanto soy un ente pensante, ¿ya? Esa idea del pensamiento también posteriormente fue tomada, ¿cierto?, en Alemania, por los planteamientos de la Gestalt, que nos fueron hablando de cómo la percepción va a afectar la interpretación de lo que viene propiamente dado por los sentidos, que es algo mucho más materialista, ¿ya? Él sigue sosteniendo que el cerebro es el lugar más importante de la mente, y también plantea que hay un acto para lograr este conocimiento que es el método, ¿ya? Entonces, René Descartes es el primero en aportar la importancia de, está bien, en la razón hay una verdad, pero ¿cómo accedo yo a esa razón? Voy a proponer un método, ¿ya? Y ese es un método de cuestionamiento para ir terminando de ir deduciendo, ¿cierto? Y estudiando caso a caso cada una de las ideas que van apareciendo en la mente.
Sin embargo, esta idea no es del todo aceptada, y aquí empieza ya a ver con más claridad esta separación entre racionalistas y empiristas, es decir, racionalistas aquellos que consideran que en la razón está la verdad, y los empiristas que consideran que son los sentidos los que nos van a dar acceso a la verdad. Y aparece el pensador Hobbes, ¿cierto?, que plantea la corriente filosófica del empirismo, y que en el fondo lo que busca es alcanzar una certeza en el conocimiento, considerando que los conocimientos son verdaderos solo aquellos que logramos captar por la experiencia de los sentidos, ¿ya? Que son los que nos transmiten la realidad, ¿ya? También él plantea una teoría social diciendo que hay un instinto agresivo en los seres humanos que están buscando y luchando siempre por la supervivencia. Por lo tanto, los seres humanos se moverían a partir de las pasiones. Esta es una idea que posteriormente es tomada por Darwin, ¿cierto? A partir, que lo vamos a ver en esta clase, ¿cierto? De la idea de la supervivencia. Pero también, y también tomada por el psicoanálisis, ¿verdad? Que nos dice que hay dos instintos, dos instintos básicos que son de vida y de muerte, ¿ya? Eros de vida y tánatos de muerte. Después vino, ¿cierto?, John Locke, que él nos lleva también desde el empirismo a no aceptar las ideas innatas de Descartes, sino que a plantear que la mente es como una tabula rasa y que son los elementos del entorno, en el contexto donde nos estamos desenvolviendo, los que finalmente nos van a llevar a tener un pensamiento inteligente o a darnos una razón. Por lo tanto, existirían dos fuentes para estas ideas, ¿ya? Que son la sensación y la reflexión, ¿ya? O sea, la sensación, lo que proviene de los sentidos, pero también esta reflexión de un estado interno de la mente, de cómo recibimos esta información. Por lo tanto, ya él empieza a hacer un puente, ¿cierto?, entre el racionalismo y el empirismo. E Immanuel Kant lo concreta, ¿cierto?, hace este nexo entre ambas corrientes filosóficas y trata de investigar los límites y las posibilidades de la razón, pero en su ámbito teórico y práctico, y él publica un libro que se llama Crítica de la razón pura, ¿ya? Entonces él dice, el sujeto es activo en su conocimiento, construye el conocimiento. Conocimiento no viene dado solo por la razón o solo por los hechos pragmáticos de la materialidad, sino que están en un constante diálogo. Y solo podemos conocer los fenómenos en la medida que conocemos las cosas que lo conforman, ¿ya? No sabemos cómo es el mundo independiente de nuestra experiencia en él, pero esta experiencia tiene una combinación, ¿cierto?, de sentidos y de razón. Y finalmente lo que vimos en la clase pasada, ¿cierto?, era que Auguste Comte, que era un fundador de la sociología, toma estos planteamientos anteriores y nos dice, bueno, debemos entonces plantear esto de una forma consistente para que todas las personas puedan acceder al conocimiento. Entonces el conocimiento ya no es algo ligado solamente a ciertas élites, sino que el conocimiento puede ser masivo, puede ser mejorado y puede ser útil para el bienestar de las personas y de los pueblos, ¿ya? Y esta psicología positiva está destinada a organizar, ¿ya? Él plantea la psicología positiva y pone, ¿cierto?, lo real, lo útil y el mejoramiento continuo, la certeza y lo preciso, por sobre lo vago, por sobre lo indeciso, que son los parámetros que hasta el día de hoy sostienen el método científico, ¿ya? Es decir, ir reduciendo y reduciendo todas las influencias que no están por sobre, que están contaminando, digamos, nuestros objetos de estudio. Y poner, ¿cierto?, lo pragmático, es decir, ¿sirve o no sirve? ¿Es útil? ¿Para quiénes es útil? Por sobre el estudio de la razón, solo por conocer la razón, ¿ya? Entonces él dice, veamos lo que nos va sirviendo acá. Ahora bien, el estudio de la razón, solo por conocer la razón, no es algo negativo, sino que también lo han desarrollado algunos otros psicólogos que, sirva o no sirva, nos colabora con el comprendimiento de cómo funciona la mente. Quizás en un principio no lo han podido demostrar del todo bien, como la Gestalt, ¿cierto? Pero a lo largo de los años, o como el psicoanálisis, por ejemplo, que en sus inicios fue juzgado justamente por no ser muy empirista ni positivista y por plantear ideas que no eran capaces de terminar de fundamentar. Pero a lo largo de los años, esta especie de reflexión y de buscar el conocimiento por el conocimiento sí ha logrado ser comprobada, ¿ya?
Entonces aquí tenemos, ¿cierto?, estas dos visiones que se siguen contraponiendo, es decir, lo que yo puedo demostrar, lo que es útil para el momento presente, pero por otro lado lo que no puedo demostrar, pero lo estoy tratando de investigar para poder ir ampliando esto que es demostrable y ampliar el conocimiento científico. Pero es Auguste Comte el que ordena este método, ¿cierto?, y que nos propone la base del conocimiento científico y lo lleva, como decía, a lo práctico y a lo concreto. Entonces la ciencia al final es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, pero sistemáticamente estructurados, y de los que se deducen principios y leyes generales con la capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Por lo tanto, la ciencia es capaz de describir, predecir, controlar y explicar los fenómenos de la realidad. Y esto es una mezcla, ¿cierto?, entre lo que es el empirismo y el racionalismo. Por lo tanto, el método científico tiene algunos principios, ¿cierto? Debe ser crítico, analítico, metódico, controlable, unificado, lógico, comunicable por un lenguaje preciso. Y por eso es importante la neutralidad en nuestras publicaciones, en cómo nosotros escribimos, siempre en tercera persona, singular, ¿ya? Por lo anterior, se puede concluir que es importante señalar que a partir de los datos investigados, ¿ya?, siempre en tercera persona, y debe ser objetivo, lo máximo del objetivo posible, ¿ya? Y si no logra ser 100% objetivo, conocer cuáles son las limitaciones del investigador o la investigadora y cuál es su posición, y despejarla, ¿no?, aclararla, de dónde vienen los criterios de estudio. Todo lo dicho es dicho por alguien, ¿ya? Y esta objetividad también trata de ser lo más objetiva posible, pero dentro también de un contexto. Por lo tanto, las etapas del método vimos que son, primeramente, la observación, ¿cierto? Bueno, yo les decía que antes de la observación viene esta parte humana, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me interesa investigar? A lo mejor hay algo que me afecta personalmente, hay algo que me interesa, que me entretiene, o que me sirve para un trabajo, etcétera, un empleo. Entonces, quiero investigar algo, tengo los fondos y empiezo a investigar. ¿Y cómo investigo? Observo. Me planteo un problema, hago una pregunta de investigación, ¿cierto? Reviso marco teórico, me planteo objetivos de investigación y me planteo una hipótesis sobre lo que yo quiero investigar, ¿cierto? Planteo cuáles son las posibilidades de encontrar lo que yo estoy buscando. Luego, experimento, observo, aplico mis metodologías, ya sean, ¿cierto?, propiamente tal, experimentales, cuantitativas, u otras de carácter cuantitativo, como las encuestas, o cualitativo, como los focus group, las entrevistas en profundidad, la etnometodología, entre otros métodos, ¿cierto?, que constituyen este paso de experimentación. Luego se analizan los resultados, también aplicando técnicas, ¿verdad? Análisis de frecuencia, análisis comparativos, por ejemplo, en el caso de los experimentos, donde se comparan los resultados en un grupo de control y en un grupo experimental, ¿cierto? El grupo de control no tiene los efectos de las variables dependientes que se están estudiando, y el grupo experimental sí. O analizo a través de, por ejemplo, análisis de contenido, análisis de discurso, distintas técnicas, ¿ya? Lo vamos a ir viendo a lo largo de la carrera en todo caso, tranquilidad, esto es de largo aliento aprender de metodología, esto es una pequeña pincelada. Luego, en el número 7, el paso 7, ¿cierto?, es la escritura, que ahí dice tesis, pero en el fondo es llevar todo este proceso a un documento, un artículo, un documento, una tesis, por ejemplo, una investigación concreta, un informe, y luego publicarla para que sea de conocimiento científico y vaya alimentando, ¿cierto?, el acervo científico. Ahí yo les puse una imagen, ¿cierto?, de unos niños que están con una lupa. Ya, sigo grabando. Vamos bien. Y ahora vamos a ver, con este repaso que me parecía súper necesario, consolidarlo, ¿ya? Vamos a ver la edad contemporánea, que dijimos que se inicia con la Revolución Francesa. Pero durante esta edad contemporánea sucede un periodo, un proceso que es sumamente importante para la especie humana, de hecho, y los avances científicos y tecnológicos a los cuales podemos alcanzar hoy en día,
que es la revolución industrial, ¿ya? La revolución industrial se inicia en el año 1780 y dura aproximadamente hasta el 1840 en Gran Bretaña y se extiende posteriormente a Bélgica, Francia, Alemania, Estados Unidos y Japón. ¿De qué se trata esta revolución industrial? Principalmente se trata de que ya habiéndose derribado ciertas monarquías y entendiendo que se quería avanzar hacia una libertad, hacia una ciudadanía, hacia una democracia donde todas las personas son iguales y pueden tener acceso al conocimiento, pero también a otros beneficios, entonces empiezan a aparecer políticas públicas, ¿ya? Y esas políticas públicas y otras inversiones con el fin de ir desarrollando la tecnología en las naciones, ¿ya? E ir avanzando en el conocimiento científico. Por lo tanto, este avance, esta inversión en el conocimiento, en el desarrollo de tecnología, hizo que los países pasaran de una economía agrícola a una economía industrial. Recordemos que en la Edad Media existía el feudalismo, ¿cierto? Y principalmente los pueblos vivían de la agricultura, mucho más rural, pero posteriormente se generaron muchas más ciudades de las que existían hasta ese entonces, ¿ya? La economía industrial generó inversión, ¿cierto?, en industrias textiles, en industrias mineras del carbón, por ejemplo, en la producción en serie, ¿ya?, disminuyendo el trabajo manual, ¿cierto?, y la tracción animal, reemplazándola por el ejercicio de máquinas. En general, la tecnología ha tenido como búsqueda que las personas puedan disminuir sus horas de trabajo para aumentar sus horas de ocio. Esa es la búsqueda de la tecnología. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la tecnología? Se ha definido también como la extensión del cuerpo humano, ¿verdad? Es decir, hemos tratado de, a través de la tecnología, ir reemplazando las funciones de nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, actualmente un computador es un símil de cómo funcionan las neuronas con corriente eléctrica, o una tijera es una tecnología para cortar, como lo pudiera hacer una mano, ¿cierto? Etcétera. Entonces, o por ejemplo, los medios de transporte reemplazan la movilidad que nos pudieran dar las piernas. Por lo tanto, aquí hay un trabajo que estoy tratando de recordar el autor que habla de esto de la extensión lo voy a anotar, la extensión de la extensión del cuerpo y la tecnología. Ay, desde la comunicación. Me olvidó, ya. Lo voy a buscar y se los voy a decir, ya. Ay, ¿cómo se llama? Me olvidó. Pues que lo tengo aquí en un librito. A ver, un segundito. Vamos a salir de la duda. McLuhan. Salí de la duda. Marshall McLuhan es el que plantea que la tecnología, ¿cierto?, es esta extensión de los órganos del cuerpo. Y eso se nota, ¿cierto?, en esta revolución industrial, donde aumenta la producción en serie, también la industria textil, la extracción del carbón, la inversión en los medios de transporte, principalmente el ferrocarril, ¿cierto?, a vapor inicialmente, a carbón. Se desarrolla la electricidad y con ello los medios de comunicación, por ejemplo el telégrafo, aumentó el comercio, empezaron a aparecer otras clases sociales, como por ejemplo, que ya existían los burgueses en la Edad Media, ¿cierto? Pero ahora en este periodo de tiempo afloran con mucho mayor poder. La banca, los comerciantes, ¿cierto? Que posteriormente se van convirtiendo en el empresariado que conocemos actualmente. Entonces la electricidad mejora la comunicación a distancia, con el telégrafo, por ejemplo, el comercio, las compras. También se masifican los libros. Recordemos que ya Gutenberg había creado la imprenta, que había ayudado a tener una producción más numerosa, ¿cierto?, de los libros que hasta ese entonces se escribían en los monasterios a mano, ¿verdad? Pero ya en esta época se mejoran las técnicas de impresión a través de rollos gigantes que pueden sacar
muchas más copias al mismo tiempo. El tipógrafo, por ejemplo, es anterior a la máquina de escribir, entonces permite también aumentar el número de libros, ¿ya? Y con ello, al aumentar el número de libros, también aumenta el acceso al conocimiento. Y eso es muy importante para nosotros como psicólogos y psicólogas, ¿verdad? Hay mayor conformación de ciudades aumentando la urbanización. La conformación de ciudades no es nueva, en todo caso en Grecia, en Roma, perdón, ya habían ciudades, ¿cierto? Las polis griegas. Y aparece, sí, una nueva división del trabajo, que se divide, ¿cierto?, en el proletariado, que son los trabajadores y los campesinos, y la burguesía, que son los dueños del capital. Emergiendo así, con mucha más fuerza, el capitalismo, ¿ya? Que también se constituye como un mecanismo económico, pero también de pensamiento y de organización social. Como psicólogos no podemos estar ajenos a ese tipo de lógicas organizativas para entender cómo funciona la salud, el bienestar, el trabajo, etc. Entonces, por ejemplo, dicho esto, el proletariado, ¿cierto?, los trabajadores, también tienen mucha parte en la exigencia de derechos laborales, como por ejemplo las mujeres, ¿cierto?, en esta industria cuando fueron quemadas, que ellas estaban luchando por disminuir las horas de trabajo, ¿cierto?, si no me equivoco, de 12 a 10 horas. Entonces, entendamos que también en ese entonces, con la revolución industrial, las primeras industrias no tenían garantías. Ya, aquí mismo recordar, por ejemplo, en Lota, ¿cierto? Vivían las personas alrededor de esta gran empresa, de esta mina, trabajaban para la mina y su sueldo, su salario, porque ya no eran esclavos, ¿cierto?, sino que eran asalariados, pero eran en fichas, por lo tanto podían solo comprar al interior de su mismo trabajo, que no era válido para comerciar con otras ciudades, entonces vivían de alguna manera amarrados a esta misma dependencia, ¿no?, con su empleador. No habían regulaciones en términos, por ejemplo, de las colaciones. En estas primeras épocas no podían cantar, no se podía hablar, no había ley de la silla, por ejemplo, para que estuvieran sentadas las personas, no había leyes respecto a las edades desde las cuales un trabajador podía empezar a trabajar, entonces habían niños trabajando, habían mujeres trabajando, no había leyes relacionadas con el embarazo, etcétera, etcétera, etcétera. También esto es súper importante para entender cómo han sido los mismos trabajadores quienes han ido luchando por los derechos laborales que hoy en día conocemos y que debemos respetar, y que han sido parte también de la psicología laboral al final, ir entendiendo cómo podemos ir mejorando el bienestar de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿ya? Y también, bueno, cómo se puede ir mejorando de alguna forma el rendimiento de esta misma empresa, ¿no?, que va generando trabajo, y ahí vienen los planteamientos internos propios de la psicología laboral, ¿ya? Si trabajas para el capital, ¿cierto?, el dueño de la empresa, quien te paga, o trabajas para el beneficio de los empleados, de los trabajadores, y que estas visiones no siempre están de la mano, ¿ya? Entonces eso es una disyuntiva bastante interesante. Avances también en ciencias. En el año 1796 se inventa la primera vacuna, por lo tanto también es interesante ver cómo se busca el bienestar, ¿verdad?, de un mayor número de personas. En el año 1823 se abolió la esclavitud en Chile, que fue uno de los países pioneros en el mundo en abolir la esclavitud. Y también se abolieron las monarquías, ¿cierto?, como en Francia con la Revolución Francesa, dando libertad política e igualdad ante la ley. Y aquí se beneficiaron, ¿cierto?, los burgueses, quienes tuvieron acceso a cargos públicos, que antes eran solamente propios de la monarquía. También se encontraron restos arqueológicos a partir de las construcciones, lo cual fue fundamental para entender cómo la especie humana también había ido evolucionando a lo largo de los años y que no ha sido estática, que el ser humano no siempre es igual desde sus inicios, ¿ya? En ese tiempo todavía no se hablaba ni de Homo erectus, ni de Homo sapiens, etcétera, sino que no había una definición respecto a cómo había sido anteriormente el ser humano, ¿ya?
Este tema de las monarquías y de la abolición de las monarquías y del acceso de los burgueses a los cargos públicos también se vivió en Chile, ¿ya? Y lo vemos en la siguiente diapo. Voy a tomar agüita. Todavía estamos grabando, muy bien, ya. Pero se vivió un poquito más tardía, ¿ya? Fue entre los años 1860 y 1930. Recordemos que en el año 1810, ¿cierto? Es el inicio de la República, cuando recién se firma la primera acta de independencia, ¿verdad? Y estas pretensiones de república y de democracia que no fueron reconocidas por España hasta varias décadas más tarde, ¿ya? Aproximadamente en 1840, si me corrigen, ¿ya? Por lo tanto, en ese momento, hasta 1810, haciendo un contexto nacional, ¿cierto? En Chile, las personas que ostentaban los cargos de poder eran principalmente aristócratas, ¿verdad? Españoles, principalmente españoles, nacidos en España, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasaba con el criollo chileno? Aquel que había sido hijo de españoles, pero que había nacido en Chile, o que tenían un progenitor chileno y otro español. Esas personas no podían acceder a cargos públicos, ya ni regidores, ni alcaldes, etcétera, ni nada. Por lo tanto, ellos también eran personas de clase alta, ya ostentaban capital, ¿verdad? Pero no tenían la libertad para tomar decisiones políticas en nuestro país. Este sector oligarca de Chile surgió desde ahí la búsqueda de independizarse de España para poder ostentar cargos públicos, ¿ya? En esta nueva república, y ser ellos quienes pudieran gobernar este pedazo de territorio, ¿cierto? Que se fue posteriormente definiendo sus límites, ¿ya? Que anteriormente era más ancho hacia Argentina, ¿verdad? Y era más corto, digamos, porque desde la Araucanía hacia el sur, España lo había reconocido como un territorio araucano, que tenía que pagarle tributos a España, pero no había terminado finalmente de someter su propia organización interna propia del pueblo mapuche, ¿ya? Que fue la zona, ¿cierto?, que nunca fue, digamos, como absorbida por la cultura española. Entonces, ¿qué es lo que pasa, cierto? Que empieza esta rebeldía por parte de este sector de la población chilena, que eran muy acomodados también, muy ilustrados, muchos de ellos habían pasado temporadas en Europa, etcétera, y quisieron también ostentar el poder. Por lo tanto, fue una búsqueda de poder, ¿ya? Y entonces Chile se logró independizar, ¿cierto?, desde 1810, y a partir de ahí se organiza una nueva república independiente, ¿cierto?, que tiene aspiraciones democráticas, ¿ya? Y en estas aspiraciones democráticas, lógicamente también quisieron ir invirtiendo en tecnología y en ciencia y estar a la vanguardia, imitando su país de inspiración, que fue Francia, porque ellos llegaron también con esta inspiración de la Revolución Francesa. Por lo tanto, en esa época se empezó a invertir en Chile también, a partir de 1860, ¿cierto?, en el trigo, la plata, el cobre. Se empezaron a financiar obras públicas, se empezaron a financiar colegios, establecimientos públicos, aumentaron los colegios, la educación. Recordemos que antiguamente, por ejemplo, el campesinado chileno que quería acceder a educación tenían que hacerlo por clases particulares en sus casas, ¿ya? Empezaron a haber internados, colegios rurales, colegios públicos en las ciudades, etc., ¿ya? Se oficializó la educación, se invirtió en medios de transporte, en carreteras, en caminos, se explotaron las minas de carbón en Lota, el salitre, las minas del cobre, etc., ¿ya? Por lo tanto, aquí, en todo este contexto, emergen varias cosas. Primero, la necesidad de regular la economía y el contexto a través de políticas públicas, por ejemplo.